El quinto evangelio. Samael Aun Weor. Conferencia número 1. Interrogantes gnósticas develadas. Preguntas y respuestas transcritas al final de la primera edición de la Revolución de Bell. Fecha de transcripción: 1950. Lugar de grabación: Bogotá, Colombia. Contexto: entrevista al maestro Samael Aun Weor. Fuente del texto: primera edición impresa del quinto evangelio. Pregunta: Maestro, ¿por qué dice Goethe, en su obra Fausto, que dentro del ser humano existen dos almas, una que nos atrae a la luz, otra que nos atrae hacia las pasiones animales? Respuesta del maestro: cuando ya el alma divina se une con el íntimo, siguiendo las enseñanzas que en esta obra damos, se abre ante nosotros un mar vastísimo y grandioso, porque entonces nos toca redimir el alma animal. La unión con el íntimo significa que ya completamos la evolución del período terrestre, pero no significa que hayamos completado la evolución. Cada uno de nuestros cuerpos internos habrá de llegar a la perfección absoluta, antes de ser asimilada la conciencia de cada uno de los 4 cuerpos inferiores por el íntimo. Nuestra tierra densa se sutilizará y eterizará en la llamada edad de Júpiter. Más tarde nuestra tierra estará hecha por el mismo material de nuestro cuerpo astral, mucho más tarde nuestra tierra estará hecha de la misma materia de nuestro cuerpo mental. Así pues, la humanidad no podrá tener un cuerpo etérico absolutamente perfecto sino al finalizar aquella época etérica de nuestra futura tierra, y nuestro cuerpo astral no habrá llegado a la perfección sino al finalizar la época de nuestra tierra hecha de materia astral, y por último la mente humana de hoy en día solo está en la aurora de su nacimiento, solo habrá llegado a la perfección absoluta al finalizar aquella época mental de nuestro planeta. La conciencia anímica de cada uno de estos instrumentos deberá ser extraída y asimilada por el íntimo cuando los vehículos hayan llegado a la perfección, entonces el hombre se realizará como un hierofante de misterios mayores. La primera iniciación de mayores, o sea, la de la alta iniciación, es tan solo la unión del alma puramente espiritual con el íntimo. Este alma puramente espiritual viene a ser la suma total de todos los frutos de nuestras experiencias milenarias a través de las innumerables reencarnaciones, y el que recibe la alta iniciación, tan solo termina su aprendizaje en cuanto al periodo terrestre se refiere, y como es natural, cosecha sus frutos milenarios en forma de poderes y extracto divino. Este es el alma de diamante del íntimo. La segunda iniciación de misterios mayores le permite al adepto cosechar todos los frutos de la futura perfección del cuerpo etérico del hombre. La tercera iniciación de misterios mayores, le permite al adepto cosechar todas las perfecciones del cuerpo mental del hombre. Hay una quinta iniciación de misterios mayores, que no se debe revelar porque no alcanzamos a comprender. Así es como liberamos nuestra alma animal del fango de la tierra y del dolor. Entonces nos habremos liberado de los 4 cuerpos del pecado y seremos Yancho Ans, o sea, dioses inefables, viviendo en la inmensidad del infinito. Con cada una de estas iniciaciones de misterios mayores, adquirimos la sabiduría correspondiente a cada uno de los grandes periodos cósmicos del futuro. Este mismo proceso de perfeccionamiento lo sigue la humanidad común y corriente a través de las eternidades de dolor y de amarguras. Cada una de esas 5 grandes iniciaciones de misterios mayores tiene también 9 grados análogos a las 9 arcadas, o iniciaciones, de misterios menores, a las cuales se refieren la mayoría de los maestros de enseñanza de misterios. Muchos estudiantes de ocultismo, tales como teosofismo, espiritismo, rosacrucismo, etc., piensan que para llegar a ser adepto, o Mahatma, se necesita indispensablemente abandonar el mundo y retirarse a las cumbres nevadas del Himalaya, a vivir vida ascética, lejos, muy lejos de toda relación sexual y humana. Esos tales dechados de sabiduría, a través de sus fantasías morbosas, lo que están es buscando escapatorias de la vida real y formas de consolación para sus pietismos y vanas elucubraciones mentales, porque en realidad de verdad, el hombre solo puede unirse con su íntimo, viviendo una vida intensamente vivida y practicando magia sexual con su esposa sacerdotisa. Cuando decimos nosotros que el sexo es el mismo Edén, no queremos hablar en forma simbólica, sino en forma literal y sin metáforas de ninguna especie. La luz edénica inunda los espacios interplanetarios con un color rosado encendido, lleno de átomos transformativos de altísimo voltaje, y cuando nos conectamos con la esposa sacerdotisa, atraemos hacia nuestra atmósfera individual esa poderosa luz edénica que entonces nos sumerge dentro de su océano inefable llamado Edén.
Así penetramos nosotros en ese precioso jardín de que nos habla la Biblia, y nos convertimos en ángeles. La luz edénica es el agente de todas las creaciones cósmicas del infinito, y esto fue lo que se le olvidó a Einstein cuando lanzó su teoría de la relatividad. La luz edénica es el gran agente universal de vida que manipulan los dioses para elaborar sus creaciones planetarias. Así terminó hablando el maestro, y esto me sugirió la siguiente pregunta. Maestro, al hablar nosotros de dioses me preguntan los lectores, si nosotros somos politeístas. ¿Qué dice usted a esa pregunta? Y el maestro me respondió, decidle a la humanidad, que los dioses son hombres perfectos, y que cada ser humano es un dios encadenado, un Prometeo encadenado a la dura roca de la materia. Como estas contestaciones tan rápidas las daba el maestro en presencia de algunos discípulos y particulares, surgieron de inmediato preguntas a montones y el maestro las contestaba con tanta rapidez que apenas si podíamos tomar el apunte de ellas. Y así pasamos a ustedes, caros lectores, esas preguntas y respuestas para hacerlos partícipes de aquellos momentos tan sublimes, y acercarlos así, para que su luz llegue hasta ustedes. Pregunta, maestro, el concepto que tienen todas las religiones por nosotros conocidas, es que existe un solo Dios, eterno e imperecedero. ¿Qué dice usted a eso? Respuesta del maestro Samael, las gentes tienen razón porque el sistema solar en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, es tan solo la escama de la serpiente ígnea de un gran ser, al cual rendimos la misma adoración que rinden los átomos de nuestros propios cuerpos individuales al real ser del hombre, es decir, al íntimo. Pregunta, maestro, ¿por qué la mayoría de las gentes al hablar con uno se interesan tanto por saber si uno cree o no en tal o cual cosa? Respuesta del maestro Samael, las gentes preguntan así por temor a perder sus propias creencias, dentro de las cuales se hallan enjauladas las mentes de tantos y tantos místicos enfermizos, llenos de pietismos y mojigatería antiquísima. Hoy no se trata de creer o no creer en tal o cual cosa, lo que se debe es comprender y discernir con el escalpelo de la crítica, para denudar las cosas de sus valores y ver qué es lo que tienen de real. Las creencias son formas muertas, costas duras a las cuales se apegan los beatos y los débiles. Pregunta, maestro, porque a muchas gentes las oye uno hablar en la forma siguiente, hombre, a mi religión pertenecieron mi padre, mi madre y todos mis antepasados, así que, ¿para qué ponerme a pensar sobre otros sistemas para buscar a Dios? Respuesta del maestro Samael, no se preocupe usted por eso, amigo mío, porque eso me indica a las claras que usted todavía vive pendiente del qué dirán. Esas pobres gentes de las que usted me habla, deben merecerle a usted compasión, pues ellas no son culpables de su pereza mental, lo que sucede es que esas pobres gentes viven una vida puramente instintiva y solo les interesa comer, dormir y divertirse. Ellos todavía no piensan, y se aferran a esas tradiciones de sus familiares precisamente para evitarse el trabajo de pensar. Ellos viven tranquilos, contentos con su vida puramente instintiva y animal. Pregunta, maestro, ¿por qué usted se presenta tan humilde, que hasta a mí mismo me llama la atención, ya que estoy acostumbrado a una vida social distinta? Respuesta del maestro Samael, se equivoca usted, amigo mío, en su pregunta, porque yo jamás me he presentado humildemente ante nadie, ni tampoco me presento con orgullo, vanidad ni ostentación, lo que sucede es que yo vivo una vida sencillamente natural, sin artificios de ninguna especie, pues estoy sumamente ocupado en el trabajo de mis propias realizaciones internas, y, por lo tanto, no me queda tiempo para preocuparme por el qué dirán. Pregunta, maestro, ¿a usted no le da pena abordar el tema sexual tan escuetamente, no se avergüenza de que lo tachen de pornográfico? Respuesta del maestro Samael, al que debiera darle vergüenza es a usted por hacerme esa pregunta. Esa pregunta me revela a las claras que usted debe ser un fornicario, pues para el puro todo es puro y para el impuro todo es impuro. Si a mí me diera vergüenza tratar sobre los problemas sexuales, ello denotaría a las claras que yo también estaría sucio internamente, mas como estoy limpio, hablo con la naturalidad con que puede hablar un niño sobre lo que es natural. Pregunta, maestro, muchas gentes desearían la cárcel para usted en obediencia a lo que usted enseña. Respuesta del maestro Samael, pobres gentes, amigo mío, no saben lo que tienen entre sus manos, mis obras sobre el matrimonio perfecto y la revolución de Bel, son para formar una raza de dioses.
en ellas le entrego a la humanidad lo que jamás nadie le había entregado, las llaves mismas del Edén. Pero ya ve usted, amigo mío, que todos los redentores mueren crucificados. La ingratitud es la moneda con que paga el demonio. Todos los hermanos mayores de la humanidad han recibido las peores infamías como pago a sus sacrificios. Cristo murió crucificado, Sócrates envenenado con cicuta, Apolonio de Tiana, encarcelado, Juana de Arco, quemada en la hoguera, Simón Bolívar, libertador de 5 repúblicas de nuestro continente, pasó los últimos días de su vida casi en la indigencia, triste y decepcionado, y no lo albergó en su casa ninguno de los colombianos por los cuales él se sacrificó, sino precisamente uno de los enemigos contra los cuales él combatió. Gandhi, el gran Mahatma, libertador de la imponente y majestuosa India, murió asesinado a bala por uno de sus propios compatriotas, por uno de sus mismos libertados. Así pues, amigo mío, para mí sería un honor ir a la cárcel y hasta el cadalso si fuere necesario, para salvar al mundo del dolor y de la amargura. Sepa usted que estoy dispuesto a sacrificarme por la humanidad, hasta dar la última gota de sangre con tal de iniciar la nueva era de Acuario. Pregunta, maestro, ¿a usted le agrada el comunismo? Respuesta del maestro Samael, amigo mío, entiendo que su pregunta es capciosa. Con ella intenta usted una de dos, o confirmar sus opiniones políticas, si usted es comunista, o buscar un arma política para combatirme, si usted no es comunista. Debe usted saber, que la felicidad verdadera no se encuentra dentro de ningún sistema político. El comunismo como ensayo de la mente embrionaria de la actual humanidad, cumplirá únicamente su misión embrionaria, pero cuando la mente humana deje de ser embrionaria y madure, entonces el comunismo fracasará totalmente, como han fracasado todos los sistemas políticos de la humanidad. Ya verá usted, como Rusia después de que gane la gran batalla, se dividirá a sí misma por una revolución política interior, y así sucederá que los cimientos del edificio comunista se quebrarán y el edificio irá al suelo. Pregunta, perdone maestro que lo interrumpa, pero es que me deja perplejo, ¿cómo es eso de que Rusia gane la presente batalla política y luego caiga dividida por ella misma, después de haber triunfado? Respuesta del maestro Samael, caballero, parece que usted no hubiera estudiado historia universal. Lea a César Cantú para que se instruya un poco. ¿No fue acaso el viejo Egipto de los faraones, cuna de una poderosa civilización, en la cual vivieron, Solón, Pitágoras, Heráclito de Éfeso, Aristóteles, Plotino, Parménides, y muchísimos otros? ¿No fue acaso Egipto la luz de Grecia, de Persia, de Asiria, de Roma, de Troya, de Cartago, de Fenicia, de la Tica, de la Macedonia, etc.? Y, sin embargo, siendo cuna de esa antigua civilización del signo zodiacal de Taurus, siendo la piedra fundamental o cimiento de esa antiquísima cultura, que databa de época remotísima, ¿no recuerda usted el acontecimiento de Marco Antonio y Cleopatra? ¿Ignora usted la decadencia que minó los cimientos de esa arcaica civilización? ¿No se dividió a sí mismo el Egipto? ¿No fraguó dentro de sí misma y con luchas intestinas su caída? ¿No fueron sus mismos hijos quienes corrompieron su propio pueblo? ¿No fueron ellos quienes inconscientemente le prepararon la entrada a Darío, rey de Persia? Y Jerusalén, la ciudad querida de los profetas, el imperio del viejo Salomón, ¿acaso no fue ella misma, aquella que apedreó a sus propios profetas, y se arruinó a sí misma con guerras intestinas entre las 12 tribus de Israel, después de haber fundado una poderosa civilización entre los países de la media luna, la Persia, la Etiopía, con esas ideas luminosas que brotaban desde las cumbres de Sión? ¿Cree usted acaso, amigo mío, que Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, hubiese podido asaltar la sagrada ciudad de los profetas y el templo de Salomón, si los propios hijos de Judá no se hubiesen corrompido? ¿Cree usted acaso, amigo mío, que el rey Darío de Persia hubiese podido destruir a Babilonia y matar a Baltasar, hijo de Nabucodonosor, si éste y su pueblo no se hubiesen corrompido? Oh, amigo, usted está crudo en historia, pero yo le diré a usted que el Mene, Pares Uparsin, o sea, el Mene Tekel Pares como figura en las escrituras, que escribió el ángel en el encerado de la pared, tras los resplandecientes candelabros de oro y plata en el fastuoso banquete de Belsasar, se podría también aplicar a Rusia y a Roma. Ya verá usted, amigo mío, comprobada esta